Allora, ¿Estamos? adelante, por favor. Ya. Buenas tardes a todos quienes están ya con nosotros este tercer lunes de los foros de la revista Súbete al Arca. Le hemos denominado a este espacio el Foro de Pensamiento Eclesiástico. Y ahora vamos a hablar de educación. La academia ha aceptado alrededor de 124 conceptos válidos de lo que es la educación, palabras más, palabras menos. Pero en realidad uno de los conceptos que más han sido aceptados, que describen mejor la educación, es que la educación es formar al hombre para la vida. Yo estaba pensando en este concepto, pero resulta que me di cuenta que le faltaba un apellido, porque ¿para qué vida? ¿Para qué tipo de vida? Y entonces dije, educar es formar al hombre para la vida cristiana. Y allí sí ya estamos completos. Y la iglesia forma al ser humano para una vida cristiana. Quería hacer este análisis para dar la bienvenida a tres siervos, caballeros, a carta cabal, que van a ser los panelistas de esta tarde. El reverendo Manuel Álvarez, superintendente del Distrito Hispano del Este de las Asambleas de Dios. Aprovecho para saludar a Yamilet, esa esposa lindísima, maravillosa, amiga del alma mía. El reverendo Daniel de Jesús, Dani, todo el mundo se le decimos afectuosamente Dani, es el director del Departamento de Educación del Distrito Hispano del Este. Y aprovecho pues para saludar a la esposa de Dani, Clarita, la mujer de la dulce sonrisa, que esperamos también que nos esté escuchando, ¿verdad? Sabemos que nos está escuchando. Y pues tenemos al reverendo Héctor Rodríguez, quien fue juez de la corte en el condado Hudson y con sus oficinas cerca de donde ahora yo vivo, en Jersey City, bueno, cerca, en una ciudad cercana, pero que un rato nos abandonó y creo que se fue para la Florida, ¿verdad, Héctor? Así es que, pero quiero decir que nadie se pierde una clase del juez Rodríguez, ¿verdad? Porque él es profesor en la Escuela de Teología de las Asambleas de Dios. Si no han tenido clases con el juez Rodríguez, no han tenido clases, definitivamente. Así es que le tenemos a uno de los profesores excelentes, muchísimos profesores excelentes, tiene la Escuela de Teología que les impulsa a Global University y a otras universidades más. Entonces, y por cierto, pues saludamos a Gladys Rodríguez, la esposa del juez, que sabemos también están ellos detrás nuestro en este foro. Bienvenidos, muchísimas gracias de todo corazón, porque su presencia y su participación lo que hace es respaldar la revista Súbete al Arca. Resumiendo nada más, la revista tuvo que en la modalidad impresa suspenderse por un tiempito en la edición 77, pero la edición 78 va a ser clave porque sacará muchos registros de la memoria de esta pandemia y lo distribuiremos profusamente. Sé que nos van a ayudar para poder lograr
la edición 78 en la modalidad impresa. Sin más, pasemos a este foro. Y les propongo que hagamos en dos segmentos. El primero, que va a responder, ustedes tengan la bondad de cada uno usando 5 minutos, responder a la pregunta, ¿cuál era la situación y la modalidad de la enseñanza antes de la pandemia? Y hemos de pasar a un segundo segmento de una vez para que, aunque volveremos a repetir la pregunta, después de la pandemia, ¿qué es lo que básicamente va a cambiar en la educación? Adelante. Les recomiendo que usen 5, 6 minutitos, porque también probablemente vamos a tener una demanda grande. Sé las expectativas, veo que ya están entrando muchísimas personas a esta transmisión. Entiendo que van a querer hacerles muchas preguntas. Lo que ustedes quieran beneficiar o su exposición a las preguntas, les dejo en su libre albedrío. Y vamos a comenzar pues con lo que es la cabeza de la política, de la estrategia de educación, el reverendo Manny Álvarez. Después pasaremos al reverendo Dani de Jesús con lo que es el corazón de la educación, y pues con el brazo ejecutor que se mete dentro de las aulas después con el reverendo Rodríguez. ¿Qué les parece ese orden? Amén. Adelante, por favor. Amén. Nos sentimos, ¿verdad?, privilegiados de tener esta oportunidad con nuestra hermana Sadie. Hermana Sadie, te felicito por lo que ha podido lograr y hacer en favor del pueblo cristiano hispano con la revista Súbete al Arca. Creo que ha sido, ¿verdad?, una revista muy impresionante con un idioma muy expresado profesionalmente, artísticamente, y te felicitamos porque ha hecho la marca y la diferencia en toda esta parte triestatal y muchos otros lugares. Y sobre, ¿verdad?, esa pregunta que nos ha hecho sobre cómo estábamos antes de la pandemia, que verdaderamente ha sido una interrupción en un sentido de nuestras normalidades, pero podemos decir, ¿verdad?, que la educación cristiana en nuestro distrito Hispano del Este, que cubrimos casi 500 iglesias, sobre 1000 pastores y obreros, ha sido y siempre ha sido por muchos años un brazo fuerte, un brazo donde ha podido dar la formación a nuestro ministerio. Podríamos decir, ¿verdad?, que aún los que estamos aquí hemos sido parte y ser parte de la formación de lo que tenemos por muchos años, el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios en esta parte del este de la nación, reconocido por nuestras oficinas nacionales como una institución educativa para poder aprobar las credenciales de nuestros ministros y obreros desde su primer rango hasta el rango de ordenación. Creemos que tenemos algo especial, muy bueno, que fue y ha estado impactando en este pasado año casi 3,000 estudiantes y también, ¿verdad?, otros estudiantes a través de la Escuela de Teología y miles de estudiantes en nuestras iglesias a través de la Escuela Dominical y Discipulado. Y ha sido, ¿verdad?, impactante entrar una pandemia con un fundamento sólido, y creo que eso ha marcado la diferencia para aún llevarlo a otro nivel, que más luego hablaremos. Excelente. Dani. Bueno, nuestra institución educativa del Instituto Bíblico, tenemos, hablar un poco sobre cómo estamos organizados para luego entonces apreciar en sí lo que se ha hecho y lo que se está haciendo. Tenemos casi 70 y pico de ramas del Instituto Bíblico, con varias extensiones a través, como dijo nuestro superintendente, ¿verdad?, por medio de 16 estados, y realmente para mí es un alto honor poder estar trabajando con personas de gran calibre, personas que realmente sirven la educación cristiana en nuestro distrito y ayudan para que haya una formación, una buena formación espiritual, teológica, ¿verdad?
Además, también tenemos unos 14, lo que llamamos satélites de la Escuela de Teología, que es otra parte, ¿no?, del Departamento de Educación. Así es que es un departamento bastante, formado. Ya por muchos años hemos visto el crecimiento y el desarrollo de este departamento y la fuerza que nos da, ¿verdad?, a nuestro distrito para poder trabajar en la formación de nuestros ministros, nuestros obreros, no solamente como pastores también, sino también como maestros de las iglesias locales. Nuestro énfasis ha sido mayormente en la iglesia local, y realmente hemos visto también en esa área un gran desarrollo a través de los años. Actualmente estamos en lo que siempre se ha hecho la tradición. La educación tradicional ha sido siempre, antes de la pandemia, ha sido mayormente en clase, y eso es lo que a través del tiempo, ¿verdad?, hemos visto cómo las clases que se han ido desarrollando. Tenemos un programa de 4 años del Instituto Bíblico, y realmente durante todo este tiempo hemos visto cómo las clases han continuado, pero sí ha sido por una base muy sólida, con las relaciones que hemos tenido entre maestros y estudiantes. Y creo que el punto para nosotros ha sido, aún en medio de las transiciones que nos hemos encontrado, el punto clave es cómo mejoramos la área, o sea, cómo nos conectamos mejor con estos estudiantes. Para nosotros ese es el punto de la educación como maestros, como educadores, es cómo nosotros nos conectamos con estos estudiantes, especialmente en este tiempo de un distanciamiento social. Ese es el desafío, el reto que tenemos, pero en sí el punto, si lo miramos, es un punto de conexión. Cómo nos conectamos con nuestros estudiantes. Y si lo miramos de ese punto de vista, simplemente sea antes o después de la pandemia, seguimos con el mismo reto, que es conectarnos con nuestros estudiantes. Y por la gracia del Señor, nuestros maestros, nuestra institución ha mantenido esas conexiones con nuestros estudiantes. A pesar de todo lo que ha sucedido en esta zona donde estamos nosotros, todavía nuestros maestros, nuestros principales, nuestros educadores en total continúan con esa conexión educativa con cada estudiante. Y por eso creo que no importa lo que ha venido, hemos podido continuar hacia adelante. Así que, pero gracias. Quería también felicitar a mi querida hermana Sadie. Hermana Sadie es nuestra editora, ¿verdad?, con nuestro anuario, y quería también anunciar y expresar esas palabras de agradecimiento por el trabajo, por tantos años que ella ha hecho con nuestro anuario, y agradecemos profundamente esa labor que ella hace anualmente con nosotros. Oh, muchísimas gracias. Uy, eso era prohibido decir, Dani. Pero entonces ahora tengo un juez al lado para las cosas que no se debían decir. Así es que pasemos al juez, el juez Héctor Rodríguez, pues que nos hable un poco. Bueno, él sabe de lo que va a hablar, ¿no? Pero él está dentro de las clases, de las aulas. Adelante. Muchas gracias, Seri, por esta oportunidad de darnos a nosotros para hablar un poquito sobre los programas educativos de la Asamblea de Dios, especialmente el Distrito Hispano del Este. Yo soy uno de los profesores de la Escuela de Teología, que se llama CES. La oficina central o la escuela central o el campus central de nosotros está localizado en el Bronx, Superior Avenue, en el Bronx. Ahí tenemos un edificio, tenemos una escuela con biblioteca, con salones. Tú también has dado clases ahí en ese edificio, así que tú lo conoces muy bien. Anteriormente de la pandemia, las clases de nosotros se llevaban a cabo en persona, ¿verdad? Los estudiantes venían a la escuela. Tenemos diferentes campus en diferentes lugares. Te ruego, perdón, te pido de favor que te acerques un poquito más al micrófono. Okay.
Bien. Entonces, pues, nosotros tenemos varios campuses o lugares, ¿verdad? Donde tenemos las clases físicamente. Y entonces los estudiantes van a la clase, los profesores van a los diferentes lugares. Por ejemplo, yo he estado la mayoría de las mentes del tiempo, he estado dando las clases en el Bronx. También doy clases en New Jersey, en Union City. También he estado en Long Island, he estado en Ohio, en Kentucky, en Tennessee, porque nosotros tenemos un distrito bastante amplio que cubre muchos estados. Me parece que las clases que yo he dado desde que me mudé para Florida han sido lo que se llama hybrid, ¿verdad? Quiere decir que doy ciertas clases mensualmente, físicamente, en la escuela en el Bronx y en New Jersey, y las otras semanas las doy de mi casa en Florida a través de Skype. Así que ya las clases mías ya estaban siendo parte virtual, ¿verdad? Y nosotros en la Junta de Directores de la Escuela de Teología hemos estado hablando por bastante tiempo de cómo nosotros podemos integrar clases virtuales en la Escuela de Teología como muchas universidades lo han hecho, teniendo clases en computadora. Entonces ahora cuando llegó esta pandemia, entonces nosotros empezamos rápidamente en el mes de marzo a usar el programa de Zoom. Entonces nosotros podemos ver a los estudiantes nos ven a nosotros y podemos tener esa experiencia que ellos pueden participar. Nosotros realmente la metodología y la modalidad que nosotros usamos para integrar la enseñanza, la andrología para los adultos, ¿verdad? Los estudiantes realmente no están perdiendo nada de la enseñanza. ¿Por qué? Porque primeramente los estudios dicen que el 10% de lo que los estudiantes leen, ellos van a retener. Los estudios dicen que el 20% de lo que ellos oyen, escuchan, lo van a recordar. Y dice que el 30% de lo que ellos ven van a recordar. Y entonces el 40% de lo que ellos escuchan y de lo que ellos ven se van a recordar. El 40% de lo que escuchan y ven, mira cómo sube, ¿verdad? Ellos se van a recordar. El 70%, mira, sube de 40 a 30% de lo que ellos dicen, lo que ellos hablan en la clase participando, 70% se van a recordar. Si lo pueden decir, lo saben y lo van a recordar y lo van a aplicar. Y el 90% de lo que los estudiantes dicen y lo que hacen a través de diferentes actividades, ellos se van a recordar. Entonces eso quiere decir que lo que nosotros estábamos haciendo físicamente en las clases se está cumpliendo en el proceso de educación virtual a través del Zoom. Los estudiantes están participando en esas diferentes 6 actividades. Quiere decir que la modalidad de nosotros sigue, los estudiantes siguen aprendiendo, ¿verdad? Y las clases tienen la efectividad que necesitamos. Porque nosotros creemos primeramente, ¿verdad? Que el aprendizaje tiene lugar realmente, ¿verdad? Cuando la vida de nuestros estudiantes ha cambiado, ¿verdad? Basado en lo que nosotros le enseñamos de la palabra de Dios, de la Biblia. Y creo que anteriormente, antes de la pandemia y en el tiempo de ahora, creo que estamos cumpliendo con nuestra misión educativa para nuestros estudiantes. Resulta bastante interesante, pues, ver, escucharles a ustedes, da aliento porque un poco en el ambiente en general
se habla como que esta pandemia nos agarró desprevenidos. Pero con las asambleas de Dios un poco no ha sido así, ¿verdad? Pero sin embargo, sí se habla de que va a haber un después de la pandemia, porque el paradigma en sí es lo que hemos logrado identificar y establecer ahora sí lo que es un paradigma, porque cambios de situaciones no son paradigmas, pero cuando todo absolutamente se nos da la vuelta, ese sí es un paradigma. Y las circunstancias que se mueven alrededor de la educación van a hacer de alguna manera que cambien los sistemas, porque se dice que la educación es un conjunto de sistemas que se van encadenando para formar esta vida del ser humano, ¿no es cierto? De todas maneras va a haber un cambio. Y entonces, por eso es que quisiera retarles un poco a que pasemos a esta segunda fase que es especulativa realmente, pero les pido que hagan nomás cualquier tipo de especulaciones porque de alguna manera, pasada la pandemia, vamos a tener que revisar todas estas expectativas que hablamos para ver si las acertamos o no. Estamos viviendo dentro de lo que sería un proceso de investigación en el periodo de la hipótesis. Y todo está siendo hipotético en este momento, ¿verdad? Y así es que les invito a reverendo Manny a que comience a ensayar su primera hipótesis sobre, después de la pandemia, qué es lo que básicamente va a cambiar en la educación. Bueno, primeramente cambios son buenos y saludables. Siempre he pensado que o uno cambia o nos cambia, pero los cambios son muy importantes porque eso da paso a crecer, da oportunidad para intentar cosas nuevas. Y creo que al llegar a una crisis como esta de la pandemia, no se ha paralizado la enseñanza. Y me recuerdo, antes que se paralizó todas las cosas, estuvimos en iglesias todavía, en eventos todavía, antes que todo se cerrara. Y me recuerdo encontrándome con estudiantes y ya ellos entusiasmados porque nuestro director de educación se había comunicado con los principales en preparación en caso que no podamos reunirnos, plan B, ¿qué vamos a hacer? Y ya había los estudiantes en su entusiasmo, desde la casa voy a poder seguir estudiando, que es algo diferente. Y no solamente esto ha dado resultados de prepararnos para la pandemia, pero después de la pandemia, como nuestro futuro es tan brillante como la promesa de nuestro Dios, vamos a ver que cuando cae nieve tampoco se va a detener la enseñanza porque se cambia a un sistema virtual. En ese día que cayó una tormenta de nieve. El progreso de los estudiantes va a ser constante siendo formado y educado sin interrupción de semanas que puedan perder, porque ahora tenemos algo en nuestras manos que no lo vamos a soltar, sino que lo vamos a aprender cómo hacerlo aún mejor para nuestros estudiantes y la educación. Esto va a seguir creciendo más para nuestro distrito y la oportunidad para los estudiantes, aún en las distancias, aquellos que digan, no, quisiera estudiar, pero no puedo por la distancia. Bueno, no hay problema porque tenemos una sección, una área virtual que usted va a poder estudiar y no tiene que viajar, no tiene que tomar ninguna transportación, sino que desde su casa, por motivo justificado, usted va a poder recibir la misma calidad de educación que los reciben los estudiantes dentro de sus aulas educativas. Yo estoy muy feliz y contento que en medio de una crisis siempre hay oportunidad para mejorar y ha llegado algo en nuestras manos que va a ser la diferencia para el futuro. Qué capacidad de condensación de ideas que tiene el superintendente que en tan poquitos minutos nos deja con una idea genial, ¿verdad? De tal manera que creo que las personas que van a querer hacer preguntas van a tener un poco de tiempo. Pero sigamos con esto. Después de la pandemia, ¿qué es lo que básicamente va a cambiar en la educación, Dani? Otro entusiasta del futuro. No, sin lugar a duda, en la educación, especialmente la educación tanto secular como teológica, siempre
el estudiar a la distancia no es nada nuevo para la educación. Ha sido siempre algo que se ha usado ya por muchos años y hay algunas aún universidades han tenido ese sistema, ¿verdad? Lo que cambia ahora es, para mí, es que el futuro lo vemos como algo, como un aprendizaje mezclado ahora. El hermano doctor Héctor mencionó la palabra hybrid, híbrido, o sea, es como una mezcla de diferentes formas, o sea, tenemos ahora opciones, lo que antes pensábamos que no se podía hacer. Yo digo que el cambio más grande que estamos dando en este tipo de transición es un cambio de mentalidad. En un tiempo se pensaba que esto no podía trabajar de esa forma, de estudiar a la distancia o a lo virtual o en línea, iba a ser totalmente, iba a ser muy, muy difícil. Sin embargo, para una institución como la nuestra, donde cubrimos 16 estados, creo que a lo virtual, creo que tiene mucho sentido, porque de esa forma como que el distrito se hace un poco más, se hace más pequeño y nos da acceso a la educación. Lo que antes quizás era un poco diferente, como dijo nuestro superintendente, ya el tener que cancelar, ya tener que viajar, ahora todo eso se ha ido cortando, como que se ha hecho más pequeño el mundo hasta cierto punto y nos provee la oportunidad de ahora nosotros considerar algo que quizás en un tiempo nunca pensábamos tener que considerarlo. La educación virtual, yo creo también que será una prioridad estratégico en la educación. Antes quizás no pensábamos de esa forma, o sea, sabemos que esa opción, que esa oportunidad existía, pero ahora creo que las universidades, tanto seculares como las cristianas o teológicas, bíblicas, ahora estamos pensando, muchos están pensando en ahora de que esta será una prioridad estratégica en la educación cristiana. Ya no solamente algo que se puede hacer, sino que ahora creo que las inversiones que será totalmente dirigido para desarrollar estas plataformas virtuales para que los estudiantes se sientan bien, que sus necesidades en la educación sean suplidas y que el maestro también de igual manera se sienta como que también puede cumplir con las metas y los objetivos que él o ella tiene para la educación. Creo que el cambio ahora después de la pandemia, creo que va a ser de que las prioridades van cambiando, de no solamente considerar clases en persona, sino también considerar clases híbrido, clases con un aprendizaje mezclado, y creo que eso crea más oportunidades y puede ayudar de una manera mucho más que lo que estamos viendo en el presente. Creo que ese sería uno de los cambios drásticos que se darán, por lo menos nosotros en nuestro departamento, en lo que estamos pensando. Ya teníamos en mente de hacer algo, de ofrecer clases en línea o virtuales. Ahora, con lo que estamos viviendo, por primera vez en la Escuela de Teología lanzamos 5 clases virtuales y esas clases están dando resultados. El doctor Héctor es testigo de cómo esas clases han funcionado. Y a pesar de que quizás no es exactamente, no es la misma experiencia, porque nada, pienso yo, que nada podrá reemplazar la experiencia personal. Pero, dado el caso, yo creo que estas opciones virtuales son muy necesarias y son muy efectivas. Excelente. Veamos qué nos dice el juez ahora. Tus hipótesis, Héctor. Mi hipótesis es lo siguiente. Esto no es nada nuevo. Yo he estado dando clases en otras universidades, en particular en otra universidad cristiana de la Asamblea de Dios. Yo he estado dando clases online o por la computadora, y la clase completamente online en la computadora. Y los estudiantes no han tenido ningún problema, han aprendido, han tenido buenas notas, ha sido una experiencia educativa fantástica para el profesor y para los estudiantes cuando hacemos después de las clases, que hacemos una evaluación.
a los estudiantes les gustan. Ahora, la situación que yo he visto anteriormente a lo que está sucediendo ahora era que la gente hispana, los hispanos, los estudiantes hispanos tenían una resistencia pánica para bregar los cursos en la computadora o cursos virtuales. No los querían. En la escuela de nosotros, yo llevo como 5 años tratando de hacer una clase online y todavía no he podido, ¿eh? Entonces ahora, porque los estudiantes no querían, ¿eh? Pero es algo que el proceso educativo, la modalidad en educación ha progresado. Yo he dado clases de leyes, que doy también, clases de teología, de ministerio, online, con la computadora. 12 semanas, los estudiantes leen, estudian, tenemos conversación, yo les pongo un video de yo dando las clases para que ellos la puedan ver. También hacemos también le añadimos, por ejemplo, los estudiantes me llaman por el teléfono, me hacen preguntas, me mandan text con preguntas o discusión. También nos mandamos emails, nos mandamos documentos, que tenemos el contacto, aunque no es que nos podemos ver físicamente, pero tenemos el contacto porque podemos hablar uno por uno, podemos hablar en el grupo, y la educación en el futuro, me parece a mí que van a haber menos y menos cursos donde la gente van a estar yendo físicamente. Eso es lo que yo predigo. Sí, estaba pensando en esta modalidad presencial que los hispanos queremos. Yo entiendo que es por esa cultura de calidez, ¿no? Yo sé que voy a sorprenderles un poquito con esto, pero sí me gustaría, por favor, pedirles que ensayen otro poquito el enfoque de psicológicamente cómo el pueblo hispano, cómo el estudiante hispano va a ser afectado cuando tiene que dejar el abrazo de encontrarse en las aulas, a mirarse en la pantalla fría. Bueno, yo he sentido mucha calidez con ustedes en la pantalla, pero sigue siendo fría. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que va a pasar con el estudiante hispano? Reverendo Manny. Sí, puedo comenzar a tocar ese tema porque es algo que va a acontecer no solamente en el campo de educación, en todo tipo de reunión que tengamos, sea reunión de iglesia, de dar nuestros servicios, lo educativo. Hay personas que le están gustando lo virtual, mejor que llegar en persona a un lugar. Y tenemos que reconocer que eso va a ser un cambio y tenemos que prepararnos para esos cambios. Lo que estamos enfatizando es que lo personal va a regresar y quizás va a regresar en la normalidad, pero va a haber otro grupo que va a decir, me gusta virtual, me honro más tiempo, puedo hacer más cosas y quiero hacerlo desde la casa. Tenemos que pensar en las dos maneras. Lo que acabamos de aprender por esta pandemia, que lo podemos continuar para esas personas que lo prefieren de esa manera y para los que lo desean en personas, porque lo que a veces no quieren los cambios son la generación más adulta que no fueron formados de esta manera. Zoom llegó en el 2011, quiere decir que hay un futuro de Zoom que va a ir desarrollándose y ojalá que nos puedan brindar el café o el té o la comida en el futuro, que puedan pasar todas esas cosas que disfrutamos en persona, pero eso lo sabe Dios y lo sabe lo que están bregando en esto de la tecnología para el futuro, cómo va a ser las cosas. Pero algo que sí tenemos que prepararnos, que la iglesia no se puede quedar atrasada, la iglesia no puede quedarse atrás de lo que es secular, sino que nosotros tenemos que tomar el control de estos instrumentos tecnológicos para propagar
y preparar nuestra gente para alcanzar mucha más gente, porque esa ha sido siempre la formación de distrito. Estamos para servir un pueblo para que ellos puedan ganar otros. Y ese es el lema de educación, alcanzar a otros y enseñar a otros. Y qué forma de discipular, preparándonos. Y porque no sabemos el próximo Gigi Ávila que se puede levantar enseñando a esa persona, el próximo Billy Graham que se pueda levantar por la formación educativa. Porque mientras más se preparan las personas, más van a poder alcanzar a otros. Y la juventud son expertos en estas áreas. Ellos no necesitan ni leer los manuales. Ellos ya con sus manos tocan y oprimen botones y ya estamos conectados y nos hacen ver bien. Y esa juventud que se está levantando, ellos le encanta y le fascina estudiar virtualmente. Ellos se mejoran haciendo estas cosas porque visualmente lo están viendo y simplemente oprimen. Quiero saber cómo manejar esto y ahí sale toda la información y ya aprendieron cómo hacerlo. Y eso es lo que el mundo, aún cristiano, nos estaba movilizando. Mientras más tiempo le toma para que las personas puedan prepararse y recibir toda la información, ellos pueden seguir con su vida y pueden aprender y prepararse para hacer ministerio para la gloria de Dios. Vamos al corazón de la educación. Dani, gracias. Sí, bueno, la verdad es que hay dos cosas que para mí, sea antes o después, dos cosas muy importantes que el ser humano, cada uno de nosotros, de una forma, lo somos y tenemos que hacerlo. Una de ellas es flexible y otra es adaptable. O sea, flexibilidad, adaptabilidad. Hay un cambio, como dijo nuestro superintendente, el cambio que estamos pasando es, bueno, esperamos, no sabemos en sí lo que el futuro trae. No sabemos si las cosas no, volverán de una manera donde, como dije anteriormente, donde podamos tener un aprendizaje mezclado. No sabemos cómo lo que va, si es que en el mes de septiembre, cuando las clases vuelven a comenzar, podamos volver, ¿verdad?, a las aulas. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando, seguimos esperando en el Señor, entendiendo, como dice la Escritura, que las tribulaciones son leves, son momentáneas, son temporales. Y a veces cuando pasamos por un momento de crisis, lo primero que hacemos es pensamos que las cosas nunca van a cambiar y no van a mejorar. Pero el creyente tiene una mentalidad diferente, tiene una forma de mirar el mundo totalmente diferente que el mundo secular. Nosotros entendemos que a pesar de que sabemos que proféticamente las cosas que están sucediendo, pues están sucediendo, Dios sabe el por qué, tiene el control de todas las cosas. Sin embargo, nosotros seguimos creyendo y esperando en el Señor, y mientras que estamos esperando en el Señor, si hay que hacer algunos cambios, lo haremos tomándolo un día a la vez. Toda transición se toma tiempo, no se hace, aunque en este caso las transiciones que hemos hecho a lo digital y a lo virtual ha sido de, como decimos, a un cantazo, se ha tenido que hacer el cambio. Pero creo que esta transición a lo digital o a lo virtual, o usando la tecnología, yo creo que la iglesia no tiene que no tiene que quedarse atrás, sino que puede estar al frente. Y debemos mirarlo de ese punto de vista, no simplemente hacerlo porque el mundo secular, sino nosotros, nuestro alcance, nuestra misión no cambia. Nuestra misión sigue siendo hacer discípulos. Y esos discípulos tenemos que hacerlo a todo costo, no importando el medio, no importando cómo, no importa, o sea, ese sigue siendo nuestra meta, nuestra misión como iglesia. Y aunque sea a lo virtual o en persona, seguimos con la misma misión. Eso no cambia. Los métodos cambian y cambian. Ya cuando uno mira la niñez para ellos no hay ningún problema porque ellos ya están metidos en la tecnología y fácilmente manejan la tecnología sin ningún problema. Nosotros, ¿verdad? A veces se toma más tiempo, pero si somos pacientes y estamos tomando esta transición, ¿verdad? Paso a paso, todos los cambios que hicimos durante esta transición, estas últimas 8 semanas con nuestros estudiantes, ha dado éxito porque ha sido paso a paso.
paso a paso, dándole la esperanza de que no sabemos cómo va, pero mientras tanto van poco a poco, ¿verdad? Usando la tecnología, y ya hasta el día de hoy yo creo que de esta forma, después de esta experiencia, es posible que volvamos obviamente a la clase, al salón, pero creo que esta será siempre una opción. Siempre será, especialmente pensando en el caso de nuestra institución educativa, nuestro instituto bíblico. Tenemos muchos estudiantes del colegio que se le hace difícil poder llegar a una aula 2 veces a la semana. Y de esta forma podamos también aprovechar este momento para que ellos también puedan sentirse que ellos pueden prepararse para el ministerio sin tener que comprometerse por sus estudios, ¿verdad? Seculares en la universidad. Yo creo que esa mentalidad de ser flexible y adaptarse, ¿verdad?, al tiempo en que vivimos. Sí, a mí me está dando un poco de pena de que tengamos que ir dejando de todas maneras un poquito la calidez hispana. Vamos a tener que buscar la manera de algún momento reunirnos en clases presenciales, ¿verdad? Pero ahí para eso tiene la palabra el experimentado en las clases adentro, en el aula, Héctor. Una de las cosas que son, o lo que es constante en el mundo es el cambio. Jesucristo era una persona transformadora. Donde quiera que él iba, con cualquier persona que él hablaba, él siempre los transformaba, él los cambiaba. Y ese es el ministerio de nosotros. En realidad, el ministerio de nosotros es cambiar las vidas de las personas, ¿verdad? Para que tengan esa relación íntima y personal con Dios. Entonces, pues, nosotros los hispanos, especialmente, estoy hablando con nosotros los hispanos, nos gusta abrazarnos en los cultos, cuando oramos por las personas los tocamos y hacemos ciertas cosas, ¿verdad? Que quizás en el futuro vamos a tener que cambiar, y eso van a ser cosas que nosotros vamos a tener que enseñar en la escuela de teología, en nuestras escuelas. De qué manera vamos a ministrar en el futuro, cómo se ve el futuro, el ministerio va a cambiar, y no podemos ser resistentes, tenemos que estar abiertos y mirar la manera. Lo importante es cumplir nuestra misión que está dada en Mateo capítulo 28, ¿verdad? Que dice, y predicar, enseñar el evangelio, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Eso va a ser también otra situación. ¿Cómo vamos a bautizar a la gente ahora, verdad? Van a haber muchos cambios, pero yo creo que la institución de nosotros, educativa, el Departamento de Educación, va a tomar una parte muy importante en cómo nosotros podemos adiestrar a los pastores, a los ministros, a la gente en la iglesia, cómo tenemos que cambiar nuestro comportamiento, ¿verdad? Para poder quedarnos no solamente salvos, pero también sanos y quedarnos aquí predicando el evangelio. De hecho, yo creo que esta parte de lo multicultural o de lo cultural hispano parece que impactó, porque ya están comenzando a caer una lluvia de preguntas, y entre ellas Fanny Escalante, de hecho es una estudiante de la Escuela de Teología, Fanny, ¿verdad? Dice que si la educación virtual llenará las expectativas ante una sociedad multicultural. O sea, ya nos enredamos un poco, ya no solo somos hispanos, multiculturales. No sé si quisieran un minutito cada uno contestar a Fanny, por favor, reverendo Manny. Well, gracias, Fanny, por esa pregunta. Y creo que lo virtual sí se podría implementar lo mismo en español como lo mismo en inglés. Y otra cosa que no se trató, pero proveer el mejor recurso y aspecto en una materia, que ese aspecto o persona que ha enseñado por muchos años una materia que puede estar en Tennessee y que podamos usar ese recurso y dar esa clase donde están recibiéndolo en diferentes partes,
el mismo profesor con diferentes estudiantes de diferentes lugares. Creo que eso va a facilitar también la calidad de educación, que puede ser aún más fuerte y más sólido. Pero sí se puede llegar y alcanzar en una forma multicultural. ¿Y qué le dice ahora Fanny, el director de educación? Y yo le añado que lo multicultural, que obviamente con respecto a al idioma, pues ahora mismo este fin de semana, cuando tenemos nuestras conferencias, ¿verdad? Serán conferencias en español y en inglés. O sea, eso provee una oportunidad para nosotros, para que el profesor pueda también traer información traducido y así compartir esa información con los estudiantes en 2 idiomas. Pero muy importante también de no solamente mirar lo multicultural, sino también lo multigeneracional. La oportunidad de nosotros poder alcanzar no solamente el adulto, sino también el joven, el joven adulto, que quizás ve en este caso la institución como un instituto bíblico para algo como para adultos, porque no provee, no llena su necesidad, su expectativa tecnológica. Ahora va cambiando y ahora comenzamos a mirar nuestra institución educativa como el Instituto Bíblico o la Escuela de Teología como algo que está al mismo nivel tecnológico que ellos usan en sus estudios seculares, ¿verdad? Yo creo que hay 2 cosas ahí, lo multicultural y lo multigeneracional. Las 2 cosas podemos cumplirlas a través de este método. Qué bien. Y la respuesta para Fanny. Entiendo que Fanny fue también tu alumna, Héctor. Muy bien, Fanny, muchas gracias por la pregunta. Me parece que nosotros, siendo hispanos, venimos de muchas culturas también, porque venimos de diferentes países, ¿verdad? En una clase yo puedo tener personas que son dominicanos, panameños, cubanos, puertorriqueños, colombianos, ecuatorianos, de diferentes países. Y aunque somos hispanos de habla hispana, ¿verdad? Y portugueses también tenemos en las clases también. Nosotros también hemos estado bregando con estas diferentes culturas dentro de la cultura hispana. Ahora, cuando nosotros empezamos entonces a dar las clases en inglés, entonces ahí vamos a poder traer otras gente de otros países, otro lenguaje y otra cultura que quizás sean más diferentes. Pero hasta ahora la escuela de nosotros es una escuela en español. Y esa fue originalmente, cuando se estableció esta escuela, fue para establecer una escuela que pudiera dar un grado de bachillerato originalmente acreditado netamente en español. Entonces ahora, con el tiempo y la juventud, que muchos de ellos no saben hablar mucho español, entonces también estamos dando clases en inglés. Y entonces ahí podemos atraer otras gente, no solamente de nuestro distrito, pero de los distritos americanos también, que pueden participar en nuestras clases en Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, donde quiera. Todos los estados tenemos distritos americanos. Si damos las clases en inglés, ellos pueden participar y entonces vamos a bregar en una manera un poquito más diferente a través de esas culturas. Y sería mejor, ¿verdad? Porque se dice que el día más segregado en los Estados Unidos es el domingo. Bueno, pues hablando de este uso del lenguaje, del inglés, del español, Dani, para el próximo viernes y sábado, el evento tan grande que está organizando el departamento va a tener precisamente conferenciantes que son con inglés y español. Por favor, es la oportunidad de que nos invite porque no nos han invitado. Bueno, están todos. Gracias, Mercedes. Gracias. No, realmente, todos los años nosotros tenemos nuestra convención de educación. Y en este año, obviamente, por lo que sucedió, pues
habíamos cancelado la convención porque no teníamos, obviamente, en el campo Mahanaim es el campo donde vamos a celebrar ese evento. Pero después de las clases, ver las transiciones que pudimos hacer la decisión de llevar la convención a lo virtual, y será este viernes, comenzará este viernes a las 7:30, comenzará el servicio. La hora antes, a las 6:30, de 6:30 a 7:30 tendremos algunos palabras de agradecimiento de los principales y otras cosas, pero luego nuestro culto comenzará a las 7:30 y luego entonces de 7:30 a 8:30 será el culto y luego las conferencias y los talleres de 8:30 a 9:30 el viernes. Y luego el sábado comenzaremos a las 10 de la mañana, de 11 de la mañana, y luego de 11 a 12 las conferencias y talleres. Tenemos 5 conferencias y talleres simultáneas el viernes y 5 también el sábado, todos relacionados con lo que estamos viviendo, porque nuestro sentir ha sido de usar este evento para preparar a los educadores, a las iglesias, a los líderes, a los pastores, a esta transición que haremos quizás en un par de meses, donde tendremos que volver a nuestras iglesias, pero ahora volvemos con algunos recursos y es una oportunidad para relanzar el ministerio. Yo creo que hasta cierto punto es como que tenemos una oportunidad para en inglés es resetear o restablecer algunas cosas. Y creo que la convención nos dará esa oportunidad para recibir instrucción que nos va a ayudar para lidiar con lo que estamos pasando durante esta pandemia. Tendremos clases que tienen que ver con el relanzamiento del ministerio. Tenemos conferencias sobre el tema de la adoración virtual. La música es otra área donde las iglesias también tendrán que aprender. Tenemos conferencias sobre cómo enseñar la niñez a la distancia. Es otro tema porque obviamente el volver a la iglesia será un poco de problema al principio. Tenemos conferencias sobre próximos desafíos para la educación cristiana. O sea, hay un sinnúmero de diferentes temas en nuestra página de SET Education. Usted podrá, las personas se podrán registrar, inscribirse allí y allí podrán escoger la conferencia que desean asistir y luego entonces será por esta misma plataforma de Zoom. Yo doy gracias a Dios por Zoom y por Facebook. En un tiempo los predicadores hablaban y predicaban en contra de la tecnología, pero hoy le damos gracias al Señor por estos medios. Todas las conferencias, a usted inscribirse en la página, allí usted va a recibir acceso, el código de acceso a la aula de Zoom y allí se podrá tomar las clases de 8:30 a 9:30 de la noche el viernes y de 11 a 12 del mediodía el sábado. Así que invitamos a todos. Toda esa información está disponible en nuestra página y también la página de nuestro distrito Spanish Eastern District, Assemblies of God, AG, y allí pueden también registrarse, inscribirse y la información está todo disponible por los medios sociales, las redes sociales. Dani, también recuerda a las personas también que vamos a tener un curso el viernes de las 8:30 a las 4 de la tarde para las personas que quieren recibir los credenciales de la Asamblea de Dios, yep. Que va a ser la oración y la adoración. Ese curso también es un curso que es un requisito para un obrero obtener sus credenciales. Esa clase también la estará dando nuestro doctor Héctor Rodríguez. Estará dando esa clase de 8:30 a las 4:30 de la tarde. Y también eso será antes que comienza, ¿verdad?, la celebración de la convención. Y le invitamos a todos nuevamente para estar con nosotros. Lo que significa que el que no quiera quedarse analfabeto en tecnología tiene que participar y arriesgarse a participar, ¿verdad? Yo quiero decirles algo para terminar. Cuando se escuchan las noticias fuera del ámbito de la iglesia, se habla del colapso de la educación después de esta pandemia. Y me siento muy feliz de que dentro del ámbito de la fe, del ámbito de la determinación del ser humano de creer en algo
de creer en alguien, dentro de esta determinación de que la iglesia sea la luz y sea la sal de la tierra y que nada va a prevalecer sobre la iglesia, que estas actitudes de ustedes con tanto positivismo respecto de la educación sean extremadamente entusiastas y buenas. Es decir, esto quiero recoger las primeras palabras del reverendo Manny Álvarez al comenzar este foro. Todo cambio es extraordinario porque nos trae nuevas posibilidades. Les agradezco. De lo que hemos visto, ya ustedes han tenido aplausos a este foro. Les agradezco infinitamente porque con su participación lo que han hecho es validar la calidad de la revista Súbete al Arca. Porque la revista Súbete al Arca, con esta modalidad que estamos ahora, quiere mantener esa línea editorial de orientación y de unidad de la iglesia. Quiere mantener esa teoría de los vasos comunicantes, no de los compartimentos estanco, sino de esos vasos comunicantes donde la iglesia esté aprendiendo lo que son los unos de los otros. Y ustedes son la inspiración, porque además son la fuente de información, pero además son los orientadores. Les agradezco infinitamente. Yo sé que hay muchas personas que están siguiendo este foro con expectativas, pero también hay muchas personas que han estado escuchando para ver cómo de alguna manera se quejan de lo que la pandemia ha traído de malo. Y ustedes lo que han hecho es exaltar lo que la pandemia ha traído de bueno, porque como dice la palabra, todas las cosas obran para bien para los que amamos a Dios. Y nosotros somos personas que amamos a Dios, que pregonamos que amamos a Dios, que pregonamos nuestra salvación y pues que estamos dispuestos a seguir bajo toda circunstancia expandiendo la gran comisión de ir y hacer discípulos. Educación, lo que está haciendo es precisamente esto. Reverendo Manny Álvarez, muchísimas gracias de todo corazón. Tenemos todavía una reunión pendiente con usted porque quiero que nos hable de esta soledad y este abandono tremendo de las personas que fueron afectadas con el coronavirus. Y usted nos va a hablar de eso en algún otro momento. Ese será un programa un poquito diferente, porque de estos foros están saliendo muchos temas y muchos temas adicionales. Hay que hablar mucho de educación. La semana pasada hablamos de misiones y las misiones también estaban vivas. No se habían afectado, ¿no? Y muchísimas gracias al reverendo doctor Daniel de Jesús, muchas gracias al reverendo doctor juez Héctor Rodríguez. Les agradezco de todo corazón. Creo que llegamos con 2 minutitos exactos. ¡Wow! Los hispanos aprendimos la puntualidad americana. Esto es la parte del beneficio transcultural. Les agradezco de todo corazón. Les doy un abrazo virtual. Yo sí pienso que algún rato tenemos que tener la calidez del abrazo presencial, pero mientras tanto agradecemos igualmente a toda nuestra, ya no sé cómo llamarle, audiencia, sintonía, todavía ese público no ha tenido un nombre, a los internautas o alguna cosa se los dicen por ahí, yo mismo tengo que ir aprendiendo la nueva terminología, pero les agradezco de todo corazón y nuevamente les pido, esperen la edición número 78 de la revista Súbete al Arca. Hoy estamos en una modalidad virtual, seguiremos con la modalidad impresa de todas maneras, porque sé que a muchas personas les gusta el olorcito ese del papel. Y la revista no es muy difícil de archivarla y de llevarla en la cartera de cada uno. Muchísimas gracias. Me despido, si es que es permitido, a nombre del pueblo, les bendigo.
Amén. y que sigan siendo siempre asertivos en su liderazgo. Muchísimas gracias. Amén. Amén. Bye.